Lore muy gentilmente nos va a hablar de la didáctica aplicada a la formación del arquero. Y bueno, Loriana, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación, por este nuevo espacio. Hoy me toca hablar de la didáctica aplicada a la formación de arqueros. Como algunos habrán escuchado, otros no, yo soy docente. Mi área de especialización en cuanto a arqueros es la parte física, pero la docencia es la que todo el tiempo me tira. En este momento me estoy dedicando a formar formadores y en lo que es el campo de juego estoy abocada al fútbol base, considerado mixto, niñas y niños. Y bueno, hoy les voy a ofrecer esta charla de la didáctica exclusivamente aplicada para lo que es la formación de arqueros. En primera instancia vamos a ver qué es la didáctica. La didáctica es parte de la pedagogía y que se encarga de brindarnos a nosotros recursos para que podamos enseñar y facilitar el aprendizaje del arquero. En todo esto que estudia la didáctica, el objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este proceso tenemos dos grandes procesos, justamente. El proceso de enseñar y el proceso de aprender. El objetivo de la enseñanza es transmitir conocimiento, mientras que el objetivo del aprendizaje, del proceso de aprendizaje, es que a través de todo lo que nos brinda la didáctica nosotros podamos facilitar ese aprendizaje. Y desde la didáctica el aprendizaje, más allá que es un proceso, también se lo considera un producto. Y en este ida y vuelta de enseñanza-aprendizaje siempre hay una relación constante. Son como las dos caras de una misma moneda. Cuando hablamos de enseñanza, exclusivamente nos vamos a ir a nosotros, los formadores. Y cuando hablamos de aprendizaje, siempre vamos a hablar del arquero que está aprendiendo. Y en esto es importante entender que la enseñanza siempre se tiene que adaptar al aprendizaje. No hay otra forma. Siempre la enseñanza tiene que estar al servicio del aprendizaje. ¿Qué nos brinda a nosotros la didáctica para formar arqueros? Sobre todo conocimientos. Y estos conocimientos en realidad van a ser herramientas que nos van a ayudar a saber cómo enseñar la técnica, cómo enseñar la táctica y sobre todo cómo poder adaptar la enseñanza a la característica del arquero que tengo enfrente y de la edad del arquero que tengo enfrente. ¿Qué nos va a brindar la didáctica? ¿Cómo enseñar a nuestros arqueros? Y para meternos ya de lleno en la enseñanza-aprendizaje del movimiento, tenemos que considerar justamente esta palabra, movimiento, y entender qué es el movimiento desde un enfoque de la didáctica. Desde la didáctica no asumimos que el movimiento es netamente biológico. El movimiento debe evolucionar hacia el concepto de conducta motora. El movimiento es una expresión de todo lo que pasa antes de que nosotros vemos el movimiento. Antes del movimiento siempre suceden cosas a nivel muscular, como nos explicó Flavio, suceden cosas a nivel funcional, también suceden cosas a nivel cognitivo, y todo eso se expresa recién en el movimiento. Cuando nosotros enseñamos el movimiento a un arquero, en realidad nosotros tenemos que considerar que el arquero es una persona que se mueve y ese movimiento expresa lo que siente, piensa y hace esa persona, en este caso el arquero. Cuando entendemos el movimiento como expresión, desde la didáctica nos basamos que cada persona es una unidad didáctica integrada por tres grandes áreas.
el área que podemos decir del movimiento, o psicomotora, el área del conocimiento o cognitiva, y el área de lo socioafectivo. El conocimiento o ver, focalizar siempre al arquero desde estas tres grandes áreas que se interrelacionan constantemente, a nosotros nos va a dar mucho conocimiento para poder plantear objetivos reales y para poder entender qué es lo que el arquero hace. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a un arquero que es inseguro, lo más probable es que sus movimientos demuestren o expresen inseguridad. Por el contrario, si estamos frente a un arquero que es seguro, en sus movimientos se va a expresar esa seguridad. Esto, ¿a qué me refiero? Como un ejemplo. Es que nosotros no podemos entender al arquero como un movimiento, sino que una expresión de todo lo que le está pasando, o de sus capacidades. Cuando nosotros trabajamos en diferentes grupos, en la etapa de formación, conocer las características de estas tres grandes áreas en cada edad nos va a ayudar, como dije recién, a plantear objetivos reales. Porque, por ejemplo, estamos parados frente a un grupo de arqueros de 7 años y pretendemos trabajar la coordinación. Nosotros inevitablemente debemos conocer cuál es la característica o en qué etapa madurativa está la coordinación en los niños y niñas de 7 años. Si nosotros desconocemos esto, vamos a plantear seguramente un objetivo real, si pretendemos que logren una coordinación veloz de lo que les estoy proponiendo. Otro ejemplo puede ser, si vamos a transmitir un concepto táctico a niños de 8 años, tengo que saber cuál es la característica cognitiva de los niños de 8 años. O bien, como estuvimos hablando recién, si pretendo o programé estimular la fuerza en un grupo de 10 años, tengo que saber de qué manera se manifiesta la fuerza a los 10 años y cuáles son las alternativas para estimular la fuerza a los 10 años. Entonces, ver un enfoque, darle un enfoque desde estas distintas áreas a nuestro arquero siempre nos va a ayudar a enseñar, a facilitar el aprendizaje y a plantear objetivos reales. Y en este proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestra función termina siendo, y siempre marcándonos en el proceso formativo, que nada que tiene que ver con el proceso de entrenamiento. Nuestra función termina siendo moldear esas conductas motoras para que el niño o la niña que se presentó y quiere ser arquera o arquero, termine transformándose en arquero y arquera. Y para eso yo tengo que enseñarla a pensar, a resolver y a ejecutar como arquero. Vamos a empezar, las englobé en herramientas que nos brinda la didáctica. Pero en realidad son conocimientos que a nosotros nos van a servir para poder enseñar y facilitar el aprendizaje. Una de estas herramientas es la comunicación. Para empezar vamos a ver cuál es el esquema de comunicación, que quizás todos lo conocen. En un esquema común de comunicación siempre hay un efector, un receptor y un flujo de información que va a través de canales que pueden ser auditivos, visuales. Pero acá no sucede que hay una particularidad. Nosotros no estamos enseñando ni matemáticas, ni biología, estamos enseñando una conducta motora. Entonces, todo lo que yo le brindo de información al arquero, el arquero se tiene que armar una idea y después que arma esa idea, la tiene que transformar
en un esquema de acción, en movimiento. Y eso no es un dato menor, lo tenemos que tener siempre presente. La calidad de la enseñanza va a depender de la emisión del mensaje. ¿Y quién emite el mensaje? Somos nosotros, los formadores. Para darle calidad a esta enseñanza, nosotros tenemos que considerar 3 ítems. Primero, elaborar el mensaje. ¿Qué significa? Seleccionar todo el contenido que voy a dar en mi clase, ordenarlo y organizarlo en mi cabeza. No ir a dar una clase librada al azar con lo primero que se me cruza, sino tener todo y ordenado. Después, todo eso que organizamos, ese conocimiento que nos organizamos, lo tenemos que materializar. ¿A través de qué? De la voz, del movimiento. Imagínense que si yo me planto a dar una clase y empiezo a hablar en un mismo tono de voz, o pido que se haga un ejercicio tratando de que sea motivador y mi voz es, vamos chicos, hagan el ejercicio, no se contrapone. Así que la forma en que nosotros usemos la voz también nos va a derivar a la calidad de enseñanza. La otra forma de materializar es a través del movimiento. No solamente de mostrar un gesto motor, sino de utilizar los gestos, gestualizar, compenetrarme cuando estoy dando una consigna. Todo eso va a hacer que yo materialice la comunicación y que también llegue mejor al que está recibiendo toda esa información. Y lo otro es la capacidad de expresión. ¿Qué significa? Es hacerme entender. Si yo quiero hoy en mi clase explicar o enseñar la toma alta y cuando reúno al grupo empiezo a explicar la toma alta y para explicar cómo se agarra el balón y qué tengo que hacer, voy a estar 10 minutos hablando de la trayectoria del balón, el punto de encuentro, la trayectoria que yo realizo para ir a ese punto de encuentro, y estoy 10 minutos hablando de todo esto. Seguramente todos los que escucharon perdieron el hilo de lo que yo quería transmitir. La capacidad de expresión tiene que ver con que hablar y transmitir lo justo para que el que está enfrente me entienda. Por otra parte, la calidad de aprendizaje está dada por la recepción del mensaje. ¿Quién recibe el mensaje? Los arqueros. Y acá, ¿qué nos sucede? Todo lo que es enseñar depende de nosotros, pero todo lo que es aprender depende del arquero, o sea, no depende de mí. Entonces, a veces la calidad del aprendizaje no es como nosotros pretendemos. Y tenemos que entender que todo lo que hacemos es para que esa calidad de aprendizaje sea mejor. ¿Cómo reciben el mensaje nuestros arqueros? Primero a través de los órganos de los sentidos. Ven, escuchan o sienten. De esa manera pueden percibir el mensaje. Una vez que percibieron, asimilan. ¿Qué significa asimilar? Interpretan. Interpretan todo lo que yo les estoy diciendo o mostrando. Y de toda esa interpretación, después retienen una parte. Y ahí se empieza a ir, desde el momento que empiezan a percibir hasta el momento que terminan de retener, quizás se pierde mucha información. Y quizás, si estoy enseñando, por ejemplo, la toma baja, necesite 2 o 3 clases para enseñar la toma baja, porque no todos pudieron retener todo lo que dije la primera clase. Ahora nos vamos a las herramientas de aprendizaje. Estas herramientas de aprendizaje
Justamente son conocimientos que nosotros tenemos que entender para facilitar el aprendizaje. La didáctica nos brinda el conocimiento de los estilos de aprendizaje. Se refiere a las distintas maneras en que el arquero puede aprender. No todos los arqueros aprenden de la misma manera, no todos nosotros aprendemos de la misma manera. Todos aprenden en función de un proceso interno que hacen, que quizás desconocemos, pero lo que la didáctica nos brinda es ese conocimiento que muchos aprenden a través de lo que ven, que es un estilo visual, muchos aprenden a través de lo que escuchan, que es el estilo auditivo, y muchos aprenden a través de lo que sienten, ya sea porque yo los toco o porque sienten su propio cuerpo. Y esta información la tenemos que usar a nuestro favor y a favor del aprendizaje. Si nosotros estamos en la clase y tenemos 10 arqueros enfrente, no sabemos cómo aprende cada arquero, pero sí sabemos que algunos van a aprender por el canal visual, otros van a aprender por lo que escuchan, y algunos otros pueden llegar a aprender por lo que sienten. ¿Qué significa? Que cuando yo doy una consigna, siempre trate de utilizar 2 canales. En este caso, lo más factible es que utilicemos el canal visual y auditivo. Mientras voy explicando algo, lo voy mostrando. Y eso me asegura a mí que mayor cantidad de arqueros van a entender o interpretar o percibir lo que yo estoy diciendo. El canal táctil o kinestésico lo podemos usar con los arqueros que nosotros ya conocemos cómo aprenden, que aprenden mejor a través de este canal. Y este canal se refiere a que, por ejemplo, estamos enseñando la caída lateral, y cuando terminan de realizar la caída lateral, la pierna de arriba queda flexionada. Y todo el tiempo queda flexionado, y por más que nosotros le decimos y le mostramos, tenés que extender tu rodilla de la pierna de arriba, así me facilita el gesto posterior, el arquero no entiende. ¿Qué hago? Voy, le toco la pierna, le extiendo la rodilla, y le digo, esto es la rodilla extendida. Y seguramente ahí se produjo el aprendizaje. En cuanto a las herramientas de enseñanza, acá ante todo tenemos que preguntarnos qué enseñamos. Y otra vez vuelve el tema de la conducta motora. Nosotros enseñamos no solamente un gesto motor, también tenemos que enseñarle a nuestros arqueros la lógica interna del fútbol y del puesto. Porque nosotros contamos con niños deportistas que quieren ser arqueros, no quieren ser ni basquetbolistas, ni voleibolistas, ni jugar otro deporte. Entonces, ¿qué le tenemos que enseñar? La lógica interna del fútbol, y que guía todo lo que tiene, que le ayuda a pensar y resolver como arquero. El primer conocimiento que nos brinda la didáctica para enseñar es cómo conducir el aprendizaje. Esto en algún momento también Ale lo estuvo nombrando. Uno de esos principios es ir de lo conocido a lo desconocido. Si yo tengo un arquero enfrente que lo veo por primera vez, tengo que saber qué conoce y qué desconoce, sobre todo si, por ejemplo, voy a enseñar hoy la balanza, tengo que saber, ¿la conoce o la desconoce? Y en función de lo que yo pueda diagnosticar, parte mi enseñanza. El otro principio es ir de lo general a lo específico. Por ejemplo, para entenderlo, vamos a enseñar un gesto motor, y primero vamos a pretender que resuelvan el gesto global, y después nos vamos a ir a enseñar o pulir movimientos más finos de ese gesto. Ir de lo simple a lo complejo. Vamos a poner un ejemplo también. Estoy por enseñar el pase. Lo más simple es empezar a enseñarlo de forma estática. Si le quiero poner un poquitito más de complejidad, lo voy a hacer en movimiento. Y si lo quiero hacer más complejo aún, le pongo posición.
Y ahí fui de lo simple a lo complejo, de lo próximo a lo remoto. En esto podemos poner el ejemplo que le estoy enseñando al arquero a analizar y hacer una lectura del juego. Primero me voy a concentrar en enseñarle todo lo que es relativo al movimiento de la pelota y quien conduce la pelota. Le voy a decir que se focalice en ese espacio. Y después voy de a poquito ampliando el espectro, la visión periférica, hasta llegar a que el arquero no solamente vea la pelota, sino que vea al oponente o al compañero que tiene justamente del otro lado de la cancha. Y de lo concreto a lo abstracto. En esto tenemos que considerar que en la etapa infantil, sobre todo, no está desarrollado el pensamiento hipotético deductivo o no está desarrollado del todo el tema de la abstracción, de poder imaginarme algo sin verlo. Los niños aprenden con los ojos y con las manos. Aprenden por lo que ven y por lo que tocan. Esto no quiere decir que yo no pueda enseñar un concepto abstracto, como puede ser la ubicación. Lo que nosotros tenemos que hacer ante esta problemática, si vamos a enseñar el concepto de ubicación, donde hablamos de bisectriz, de ángulo poste-balón, de arco lateral, que no aparecen en la cancha, no están marcadas, no se ven, es algo que nosotros nos imaginamos. Entonces, no es que no vamos a poder enseñarlo, sino que vamos a tener que buscar herramientas para que eso que es abstracto se vuelva concreto. Por ejemplo, si vamos a enseñar la ubicación, el ángulo poste-balón lo marcamos, lo traemos a algo concreto a través de las cintas, atamos o en los elásticos. Atamos los elásticos en los postes y el extremo, la punta del ángulo, es el balón. Y ahí ya los arqueros vieron lo que es el ángulo poste-balón. Y no se lo van a olvidar más porque lo vieron. Y cada vez que después se lo mencione, sí se van a acordar de aquella vez que con los elásticos se marcó el ángulo poste-balón. Otras herramientas que tenemos son los estilos de enseñanza. ¿Qué son los estilos de enseñanza? Son las herramientas que a nosotros no solamente nos permiten enseñar un gesto técnico, sino también estimular, ya sea aspectos cognitivos, emocionales, sociales, psicológicos. Y está reflejada en la relación que nosotros entablamos con los arqueros. Desde el lugar de formador, la relación que entablamos con nuestros arqueros. ¿Cómo surgen estos estilos? Surgen principalmente de una decisión que tomamos, que es la forma de plantear la enseñanza. Y la primera decisión que nos da pauta a cómo plantear la enseñanza es el grado de participación que nosotros le brindamos al arquero. ¿Y participación dónde? En su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta participación puede ir de darle poca participación a darle mucha participación. Y la decisión que yo tome sobre esto va a subordinar el resto de las cuestiones del proceso. La primera es la dirección mía como formador. Si yo le voy a dar poca participación al arquero, lo más probable es que yo sea muy directivo en la clase. En cambio, si le voy a dar mayor participación al arquero en su proceso de enseñanza-aprendizaje, mi dirección va a ser casi nula. Y estas decisiones también condicionan otras cuestiones, como por ejemplo el objetivo de mi clase. Si yo quiero que el objetivo sea el producto, en este caso, que se ejecute un gesto motor solamente, que es lo que yo veo, y le doy poca participación al arquero, lo hago repetir muchas veces, hasta que pueda limar ese gesto y yo veo el producto. Lo consigue porque lo hace muchas veces, nada más.
En cambio, si yo le doy mucha participación al arquero, mi objetivo se va a centrar en el proceso. ¿Cómo logró el arquero aprender a ejecutar ese gesto? Y eso es más importante que ver que se ejecute bien el gesto. Otras de las cuestiones que va a estar condicionada en función de la participación que le otorga el arquero es la enseñanza. Si yo le doy poca participación al arquero, lo más probable es que toda la enseñanza sea masiva, y esto significa que si estoy parada frente a 10 arqueros, a los 10 arqueros por igual. En cambio, si yo le doy mucha participación en este proceso, la enseñanza se va a parar en un proceso individual. Por último, en función de la participación que le dé al arquero, la actividad cognitiva va a ser la reproducción o la producción. Si la actividad cognitiva es la reproducción, es porque yo les estoy exigiendo o consignando a mis arqueros que repitan o hagan lo que yo les estoy diciendo. En cambio, si la actividad cognitiva es la producción, yo a los arqueros no les estoy diciendo que hagan nada de lo que yo digo, les estoy diciendo resuelvan ustedes. Bueno, en función de todo esto, surgen los estilos, los nombres de los estilos de aprendizaje. En primer lugar, nosotros tenemos lo que se conoce, puede ser con otro nombre también, como mando directo. ¿Qué es el mando directo? Es el estilo donde yo le otorgo poca participación o nula a mi arquero, a todos mis arqueros, y yo dirijo toda la clase. Pongamos un ejemplo. Voy a hacer la entrada en calor, los ubico, son 10 arqueros, un esquema de 5, vamos a hacer un esquema, 10 arqueros uno al lado del otro, vamos a empezar a ejecutar la caída lateral. Nos ponemos en posición básica y vamos a ir todos a la derecha. Ahora, me levanto, posición básica, voy al otro lado, ahora. Los arqueros van a hacer solo lo que yo diga. Y no es que esté mal, es un estilo de enseñanza. Este estilo empieza a evolucionar y la evolución va justamente en el grado de participación que yo le empiezo a dar al arquero. Y así surge el estilo asignación de tareas. En este estilo aparece el primer grado de autonomía del arquero, tiene la primera decisión. Yo le propongo que ejecuten, por ejemplo, 5 repeticiones de cualquier gesto, de cualquier actividad que yo le haya dicho, 5 ejecuciones, y no les marco el ritmo de ejecución. Les digo, todos se ejecutan 5 veces, cuando terminan, se quedan sentados o se quedan en su lugar. Entonces, acá el arquero empieza a decidir cuándo está listo para ejecutar, cuándo está listo para empezar la otra repetición. Siguiendo con esta evolución de los estilos, donde yo le empiezo a dar todavía más participación al arquero, empieza o surge el estilo enseñanza recíproca. Acá, ¿cómo planteo la enseñanza yo? Planteo que la mitad de mi, por ejemplo, ¿no? La mitad del grupo de arqueros le enseñe a la otra mitad el pase. Y con esta consigna, a los arqueros que les digo, enséñenles a sus compañeros, les estoy otorgando no solamente un grado mayor de participación, sino una mayor responsabilidad. Tienen que ahora cumplir el rol mío, enseñarle a su compañero. Y eso significa activar todos los procesos que tienen que ver con la observación y con poder dar un feedback criterioso de lo que están viendo. Y para darlo tienen que haber aprendido si está bien o está mal lo que están haciendo y por qué. En el estilo siguiente, la autoevaluación, ahora el arquero no tiene que evaluar a un compañero,
tiene que hacer algo más difícil, evaluarse a sí mismo. Evaluarse a sí mismo a través de lo que siente. Es más fácil evaluar lo que veo que lo que hago yo. Y no solamente evaluarme, sino hacer una autocrítica. Y ya en el próximo estilo de enseñanza, pasa el umbral del descubrimiento. ¿Qué significa esto? En este momento, cuando yo planteo la enseñanza a través de un descubrimiento, empiezo a activar la parte cognitiva relacionada con la producción. En este estilo, yo no le voy a dar resuelto lo que quiero que hagan o que ejecuten o que aprendan. Les voy a ir dando consignas que los guíen a encontrar esa enseñanza. Por ejemplo, podemos plantear, a ver, voy a enseñar el pase, ¿no? Ellos no saben que voy a enseñar el pase. O el dominio del balón. Vamos con el dominio del balón. ¿Cómo podemos trasladar la pelota? Y todos van a empezar a llevar la pelota. Pero yo hoy quiero enseñarles que aprendan a trasladarla con la cara externa. Y no se los voy a decir. Era más fácil decirles, trasladamos la pelota con la cara externa. Entonces, planteo, ¿cómo podemos trasladar la pelota? Todos van a trasladar de la forma en que generalmente saben. Y el hecho de decir, ¿cómo más puedo trasladar la pelota? Y ahí seguramente esa pregunta plantea un conflicto que tienen que resolverlo, y esa respuesta es la enseñanza que yo les quería dar. Ese es el descubrimiento diario. Evolucionando en estos estilos de enseñanza, aparece la resolución de problemas. Acá no hay algo único que quiero que descubran, porque no me interesa qué descubren, me interesa el proceso que los lleva a descubrir. Y en este caso, por ejemplo, voy a hablar del córner. Y planteo la situación a todos los arqueros, ¿cómo se pararían cuando hay un córner? Y uno me va a decir una cosa, otro me va a decir otra. Digo, bueno, a ver, ¿por qué te paras así? ¿Por qué te paras vos así? ¿Vos qué ves de ventaja parándote en este lugar? ¿Vos qué desventaja tenés parándote en este lugar? Y en función de ellos van a resolver el problema, pero porque hacen un análisis de todas las ventajas y desventajas hasta llegar a qué va a ser lo más conveniente de lo que están proponiendo. Y por último, tenemos el estilo de enseñanza, que es la creatividad. Y acá me paro en el otro extremo, en el que otorgo la mayor participación al arquero, y donde yo casi participo en forma nula. Lo único que yo tengo que hacer como formador es brindarle parámetros y dejar que la enseñanza y el aprendizaje sea completamente de ellos, protagonistas 100%. Un ejemplo, yo voy a enseñar, la toma alta. Hacemos la entrada en calor, empezamos la clase, les explico que vamos a hacer una clase en parejas, cada pareja se va a llevar un balón y se va a llevar una valla y 3 tortugas. Y con eso van a tener que crear un ejercicio donde tengan que agarrar el balón aéreo. Les doy esa consigna, abierta, con ciertos parámetros, pero abierta. Y una vez que doy la consigna, les puedo decir, en 5 minutos veo lo que plantean. En realidad me tengo que poner a observar todo lo que pueden llegar a producir, y hasta quizás mejor de lo que puedo plantear yo como enseñanza. En esto cabe aclarar que yo no puedo a un grupo de arqueros que no transitó todos los estilos en forma evolutiva, no puedo plantear por primera vez
el estilo de enseñanza de creatividad, porque lo más probable es que si no pasaron antes por un estilo de enseñanza de resolver un problema, de descubrir o de hacer una enseñanza recíproca, lo más probable es cuando yo le planteo la creatividad es que no lo puedan resolver. En cambio, si yo vengo trabajando con un grupo y evolucionando en este grado de participación, el día que le planteo que ellos creen el ejercicio, realmente la creación va a ser muy buena. Y ese aprendizaje, yo me garantizo que se apropia. Bien, salimos de los estilos de enseñanza y nos vamos a otra herramienta más que nos brinda la didáctica, que es el feedback. El feedback o la retroalimentación. Partimos de que como formador yo le doy una consigna a través de un mensaje, el arquero recibe ese mensaje, lo interpreta, y en función de eso elabora una respuesta motora. Esa respuesta motora es la que yo observo y puedo realizar un feedback externo de lo observado. Pero también el arquero se puede realizar un feedback propio de lo que hizo. Y yo a su vez hacerle un ajuste sobre su feedback propio. ¿Dónde podemos dar esos ajustes? ¿O dónde puede haber un problema que yo tengo que ajustar? Cuando lo que yo digo como formador, y es lo que pretendo que el alumno ejecute. Capaz que no lo dije bien, no me expresé bien. Y ahí voy a tener que hacer el primer ajuste, en expresarlo de una manera que lo pueda entender el arquero que tengo enfrente. Otro ajuste lo puedo hacer en función de lo que el alumno pretende ejecutar, porque quizás no interpretó bien el mensaje, quizás todo lo que percibió le armó una idea errónea del mensaje, y ahí puedo llegar a hacer un ajuste en lo que el alumno es capaz de ejecutar. Y ahí también voy a tener que hacer un ajuste, porque dije bien mi mensaje, fue interpretado bien, y a la hora de transformarlo en movimiento, no es lo mismo, no es lo que yo estoy pidiendo. Y acá puede ser porque no tiene la capacidad de hacerlo, o porque desconozco que, por ejemplo, estoy frente a un grupo de 7 años, como hablábamos hoy, le pedí una coordinación rápida, y el niño de 7 años no es capaz de hacer una coordinación rápida. Y ahí el feedback me lo tengo que hacer yo, tengo que hacer un ajuste y decir, bueno, no lo hagamos a velocidad, hagámoslo más lento. Y otro ajuste que puede aparecer es en lo que el arquero percibe que ha ejecutado. Y esto generalmente nos pasa. Más cuando estamos estimulando o enseñando la volada, la estirada, que lleva un impulso y, bueno. Nosotros le decimos, ¿y cómo fue esa? Profe, volé un montón. Y nosotros vimos y observamos que casi no se despegó del piso. Y ahí también tenemos que hacer un ajuste negativo. Pero quizás ponemos algo para que él se dé cuenta que no se elevó demasiado, o para que él sepa cuánto se eleva. También podemos utilizar como recurso, filmarlo, y decirle, y sí, te elevaste, pero vamos por un poquito más. Entonces, en estos 4 ítems, nosotros podemos hacer los ajustes a través del feedback. ¿Cuáles son las herramientas de transmisión? Las herramientas de transmisión son todas las que a nosotros nos ayudan a ayudar al arquero que aprende. Todo lo que nosotros programamos que vamos a enseñar, lo vamos a transformar o lo vamos a imprimir en ejercicios, en juegos, en actividades. ¿Qué tipo de ejercicios podemos tener? Si yo voy a enseñar algo, voy a utilizar ejercicios
de tipo metodológico. Si yo voy a afianzar un aprendizaje, voy a utilizar ejercicios aplicativos. Si, por ejemplo, quiero enseñar una cuestión táctica, me puedo agarrar de los juegos reducidos. Entonces, estas son todas las herramientas que a nosotros nos ayudan a transmitir este mensaje. ¿Cuáles son las herramientas de evaluación? Primero tenemos que saber por qué evaluamos. Nosotros evaluamos para saber cómo estamos en relación a los objetivos que nos planteamos. No es que evaluamos como un test de salto o algo relacionado con el movimiento. Nosotros queremos saber si lo que estamos planteando en la enseñanza va por buen camino. Entonces, ¿qué evaluamos? El proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo lo evaluamos? Lo podemos evaluar constantemente a través de la comunicación. El hecho de entablar un diálogo. ¿Por qué didáctico? No es cualquier diálogo, es un diálogo donde yo quiero obtener información. A través de preguntas, a través de la observación también, sistemática o asistemática. Yo puedo programar cada 3 meses, realizar una observación para evaluar cómo va el proceso, o bien, cuando veo que es conveniente, digo, bueno, hoy voy a hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la observación. También puedo evaluar como herramientas a través de ejercicios. Planteo la ejecución de un ejercicio o la resolución de un ejercicio situacional para ver en qué etapa está ese aprendizaje en los arqueros. Y una vez que ya tenemos todas estas herramientas que nos brinda la didáctica, llegó el momento de hacer la clase. Y cuando nosotros tenemos que hacer la clase, nos surgen un montón de preguntas, que no sabemos si está bien o está mal, no sabemos si tengo que empezar por un ejercicio o por otro, pero todo esto que es una situación problema, la tenemos que resolver siempre con criterio fundado en el conocimiento. Y acá lo que hice fue ordenar los conocimientos que nos brinda la didáctica y que tenemos que tener en cuenta para elaborar una clase. Lo primero que tenemos que saber son los contenidos. Los contenidos siempre representan lo que vamos a enseñar. Por ejemplo, una toma, la caída, una reequilibración, o también puede ser un contenido táctico. La defensa individual, el gol, un ataque en 2 frentes. Siempre el contenido representa lo que vamos a enseñar. Otro conocimiento que tenemos que tener, que nos va a despejar la duda de cuándo enseñar, es la sistematización, que no es más que una planificación. Nosotros podemos enseñar hoy la volada o caída lateral con impulso previo, si antes no enseñamos la caída lateral sin impulso. Entonces nosotros no podemos enseñar porque sí un gesto. La enseñanza planteada para esta clase siempre va a tener relación directa con todo lo anterior y con todo lo que está por venir. Los principios de la enseñanza, conocer los principios de la enseñanza, me va a despejar cómo conducir la enseñanza. Los estilos de enseñanza me van a despejar cómo plantear la enseñanza, cómo pretendo plantear la enseñanza hoy. Y acá, algo que no dije cuando vimos los estilos de enseñanza, no necesariamente yo puedo usar un solo estilo en toda la clase. Acá los estilos emergen de la situación, por ahí planteo una enseñanza a mando directo porque el grupo es indisciplinado y lo planteo en la entrada en calor, logro esa disciplina y después en el desarrollo de la clase yo ya no planteo un mando directo, puedo plantear otro tipo de estilo de enseñanza. Bueno, las características de las edades me va a despejar
me va a centrar en saber a quién le estoy enseñando y qué cosas puedo enseñar. Las herramientas de comunicación me van a ayudar a cómo transmitir. Y las herramientas de transmisión me van a ayudar en elegir qué tipo de actividad, qué tipo de ejercicio o qué tipo de juego se amolda más a lo que yo quiero enseñar. Cuando nos plantamos a elaborar la clase, en realidad la clase no deja de ser una cadena de decisiones que nosotros tomamos. La primera decisión tiene que ser en qué voy a enseñar hoy, como dijimos recién, qué voy a enseñar. Eso voy a sacarlo a través de la planificación. Por todo lo que enseñé antes, hoy estoy en condiciones de enseñar esto. Y la identificación del objetivo es concretamente entender qué quiero que el arquero logre con esto que voy a enseñar hoy, en esta clase. Ese es mi objetivo de clase. No lo que quiero que logre de acá a 3 clases, lo que quiero que logre hoy, con este contenido. Después vamos a estructurar la clase. ¿En función de qué? Del grupo que tengamos, las características, las edades, la cantidad de arqueros, los recursos que tenemos disponibles. En función de eso, nosotros vamos a después elaborar los ejercicios, las formaciones, y también cómo vamos a dar funcionamiento a toda nuestra clase a través de la conducción de la enseñanza. Y en esto tenemos que tener siempre presente que no hay una receta. Acá cada clase, cada formador es válida, siempre y cuando tenga un criterio. Si yo planteo enseñar esto para lograr esto, y todos los ejercicios que propongo en el desarrollo de esa clase me ayudan a lograr el objetivo, la clase está perfecta. Por más que de afuera yo pueda decir yo hubiese hecho otra cosa. No, lo decidió el formador, planteó esa clase, planteó ese objetivo y planteó los ejercicios, y los arqueros lograron hacer lo que pretendía el entrenador. ¿Cómo distribuyo ahora todos los ejercicios que desarrollé para mi clase? En este esquema de clase, siempre los ejercicios de la entrada en calor tienen que ser masivos, de fácil organización y ricos en movimiento. No voy a poner un ejercicio donde hay que formar en hilera 5 arqueros en hilera para la entrada en calor, porque esa espera no me va a llevar al objetivo que tiene la entrada en calor, que es acondicionar el organismo. Entonces siempre en la parte inicial, ejercicios masivos, eso significa que todos al mismo tiempo se estén moviendo, de fácil organización. No voy a hacer estaciones, que es difícil de organizar para una entrada en calor, y ejercicios ricos en movimiento. En la parte principal voy a desarrollar todos los ejercicios que yo planifiqué para el logro del objetivo de clase. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si en esta clase yo planteo nueva enseñanza, esos ejercicios que apuntan a enseñar algo nuevo van a tener que ir primero, porque agarro el sistema nervioso fresco. La atención la tengo toda en lo que estoy planteando. En cambio, si lo pongo al final, agarro un organismo cansado, un sistema nervioso cansado, niños que ya no se concentran en lo que yo trato de enseñarles. Y para terminar, en la parte final, nuestro objetivo es los niveles de fuerza. Entonces van a ir ejercicios de elongación, particularmente incorporo con los niños los ejercicios de respiración en la parte final, y también podemos agregar un cierre del aprendizaje. Acá
tenemos el esquema de clase, que no tiene que ver con el esquema de sesión de entrenamiento que Flavio nos planteó al principio. Las partes son iguales, pero hay objetivos completamente diferentes. Acá nosotros hacemos una clase para enseñar y en la sesión de entrenamiento organizamos una sesión para estimular capacidades físicas. Durante el dictado de la clase hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, no podemos aparecer, si mi clase empieza a las 6, no podemos aparecer a las 6 a armar y preparar el material. Tenemos que aparecer antes, a las 6 tiene que estar todo preparado. En cuanto a las posiciones y desplazamientos que hacemos durante la clase, tenemos que considerar siempre... ¿Cómo se llama? Estaba viendo una charla y aparte estaba con los entrenamientos de los muchachos, con los arqueros. Estaba Víctor, ahí estuvo Víctor. Robinson, apagamos el micrófono. Bueno, hola Gonza. Hola Gonza. ¿Todo bien? Todo bien. Hola. Muy bien. Estaba una tipa acá, para Fernando, que es instructora de la Conmebol. Hola. Es preparadora de arqueros. Y estaba hablando de la didáctica y de los procesos de aprendizaje. La verdad, una maravilla. Cuando salga la charla en YouTube, se las voy a compartir porque... Sí, ya estamos. Bueno, seguimos con el tema de la posición y desplazamientos del entrenador. Siempre tenemos que tener un control visual de todo lo que está sucediendo en la clase. El hecho de dar la espalda a un grupo de niños nos va a hacer que se arme un desorden atrás nuestro. Siempre el control tiene que estar sobre toda la clase, el control visual. Durante la clase nosotros nos podemos desplazar y en ese desplazamiento siempre tenemos que intentar no dar la espalda a los grupos que estamos, al grupo en sí. La administración del tiempo. Si yo voy a dar 1 hora de clase, no voy a hacer una entrada en calor de 30 minutos. A eso me refiero con poder administrar el tiempo. La presencia y la disciplina nuestra es más que importante. Sobre todo nosotros que entrenamos arqueros y los arqueros necesitan indumentaria adecuada. Si yo voy a dar una clase, una clase a los arqueros y me presento, no sé, con indumentaria inadecuada, no me presento con el short, me presento con un jean, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Eso va a hacer que después los arqueros no se presenten con la indumentaria adecuada. No puedo pedir lo que yo no soy capaz de hacer. Lo mismo con la disciplina, ¿no? Esto de llegar temprano y tener todo acomodado de antemano hace que yo pueda exigir puntualidad. Y más en esta etapa de formación, donde todas estas cuestiones justamente se tienen que ir puliendo. Así como hoy hablaron de la pretemporada larga, de que todo lo que es aprendizaje sobre la nutrición lo tenemos que empezar a dar en esta etapa, también tenemos que inculcar la disciplina de ser responsables con el horario, de estar comprometidos con nuestro entrenamiento, de ser responsables. Así que si yo no lo hago, no lo puedo exigir. Y el otro punto son las precauciones. Generalmente si entrenamos siempre en el mismo ámbito, conocemos si hay un alambrado que genere peligro, si el agua es potable, si pueden tomar agua de ese lugar. Todas esas precauciones que tenemos que conocer de antemano y obviamente dárselas a conocer a nuestros arqueros. ¿Cuáles son las problemáticas comunes en nuestras clases de arqueros? No en otras, en las nuestras. Nosotros
planificamos nuestra clase, en función de una cantidad X de arqueros, considerando que vamos a contar con X material o X espacio físico, y después llegamos y nos encontramos que de los 10 arqueros que yo esperaba vinieron 5, o que del espacio que iba a utilizar lo está utilizando otra categoría y a mí me llevan a otro lugar que es más reducido y yo había justo planificado, no sé, algo que tenga que ver con el fuego aéreo que me lleva más espacio. Entonces son cosas que nos pasan a nosotros, que estas variables empiezan a variar a último momento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adaptarnos o acomodarnos a esto nuevo que varió? Mi consejo es que siempre mantengan el objetivo de clase y el contenido, lo que ustedes planificaron que van a enseñar, y se adapten a través de las actividades que propongan. Si yo planteé una enseñanza para un grupo de 10 arqueros y me vinieron de 5, bueno, armo una formación diferente, pero sigo enseñando lo mismo que tenía programado. Si programé una clase donde tenía que contar con 5 pelotas y me encontré con 3, y me adapto a esta cantidad de pelotas, pero no cambio mi objetivo y mi contenido. Y así con todas las variables que puedan surgir, tratando siempre de conservar cuál es mi objetivo y mi contenido. Otra de las cosas que nos suelen suceder no es un deporte individual, pero la enseñanza es individual. Y más allá de que nosotros individualizamos a través de un estilo de enseñanza, la atención que le brindamos al arquero en forma individual también es importante para el arquero. ¿Y qué pasa cuando nos llegan, o son, a ver cuántos arqueros tenemos, 10 arqueros acá? ¿Cómo podemos focalizarnos en la enseñanza-aprendizaje de uno cuando tenga? Y esta es una forma en que nosotros podemos resolver eso, a través de circuitos, donde yo me centro en este lugar. Acá es donde yo voy a estar dando mi clase, mi objetivo y mi contenido, en este sector. Yo voy a ver, cada vez que un arquero pase, lo voy a ver ejecutar y le voy a hacer el feedback. Pero ese arquero después va a hacer el recorrido de todo el circuito y va a volver. Yo me centro en esto, que ahí está enfocado mi enseñanza-aprendizaje. Me paro en un lugar donde visualmente pueda tener control de todo lo que está sucediendo en mi clase. Los arqueros me van a estar constantemente en movimiento y yo me voy a garantizar que le pude hacer a todos un feedback personal. Bueno, y ya terminando, para cerrar, no tenemos que nunca dejar de ver que la formación es un mundo diferente a lo que es el entrenamiento. Cuando nosotros formamos, enseñamos y los arqueros aprenden. Pero eso no lo tenemos que olvidar nunca, porque cuando nosotros perdemos el foco, aparece esto que trato de entrenar al arquero que está en un proceso de formación y que no está preparado para entrenar. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención, por el tiempo.